La verdad ante todo. Muy buenas tardes, amables televidentes. En este Al Compás del Mundo hay muchas cosas que se pueden hablar del mundo. Por ejemplo, la fabulosa noticia de que Estados Unidos y la República de Cuba han restablecido relaciones diplomáticas. Eso tiene muchas lecturas. Se pueden dar, por ejemplo, lecturas desde el punto de vista de los intereses cubanos y desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos. Vamos a hacer una cronología desde que triunfó la revolución hasta ayer, 2014, cuando se restablecieron las relaciones. En el año 1959 triunfó la revolución en Cuba y entonces, obviamente, de inmediato comenzaron las hostilidades a partir de que Fidel Castro trató de buscar de alguna manera cooperación con Estados Unidos y se la negó. En el año 1961, Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Ya en el año 62, Estados Unidos embargó a Cuba. Y aquí hay que aclarar algo a los amables televidentes. No se trata de un embargo, se trata de un bloqueo. El embargo es una figura jurídica, el bloqueo es una figura criminal. Cualquier país que bloquea a otro es un país terrorista y criminal, de acuerdo con las leyes internacionales, porque se están muriendo niños, ancianos, hombres, mujeres, porque no encuentran una pastilla para quitarse una diarrea que cuesta 2 centavos de dólar. Entonces, si se murieron mucha gente de esta como consecuencia de un embargo, es evidente que estamos ante un estado criminal. En el año 66, Estados Unidos aprueba la ley que ofrece el asilo a los cubanos que emigren a Cuba. Es decir, Estados Unidos aprobó una ley que dice, móntese en una balsa, recorra 90 millas que hay entre Cuba y Miami, y ya usted es ciudadano residente de los Estados Unidos. En el año 77, Washington y La Habana abrieron secciones de intereses, tanto los Estados Unidos en La Habana como La Habana en Washington. En el año 80 hubo lo que se conoce como el éxodo de Mariel, que salieron 125,000 cubanos que fueron autorizados por el gobierno del presidente Fidel Castro. Y es bueno decirle que ahí se fue una enorme cantidad de gente que eran escoria, otros que eran locos, otros que eran ladrones, en fin, y mucha gente buena también se fue en ese paquete. Ustedes recordarán que para el año 92 ya había desaparecido la Unión Soviética. Bueno, pues en el año 92 un representante de los Estados Unidos, el señor Torricelli, produjo una ley que penalizó mucho más el embargo en contra de Cuba. En el año 93 el presidente Fidel Castro autorizó la circulación del dólar. En el año 96 ocurrió un fenómeno bastante importante en las relaciones cubanoamericanas, que fue que Estados Unidos reforzó el embargo de los migrantes a Cuba y entonces derribaron dos avionetas, las autoridades de Cuba. Derribaron 2 avionetas de Hermanos al Rescate y eso trajo como consecuencia que muchos países tuvieran problemas, incluido la República Dominicana, la Unión de Periodistas, que para esa fecha celebraba su 3ª Conferencia Continental por la Paz y los Derechos Humanos, y el gobierno de Balaguer no nos dio la visa para que vinieran los compañeros de Cuba, 6 que venían, y nos querían chantajear pidiéndonos a 150,000 pesos por cada visa. Vinieron 4 compañeros de Cuba que trajimos de los Estados Unidos. En el año 98, en marzo, Estados Unidos autorizó las remesas y facilitó envío de medicamentos. Estados Unidos detiene 5 agentes cubanos en el 98. Este otro hecho puntual en las tortuosas relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Esos presos cubanos lo que estaban era infiltrados en la mafia cubano-americana de Miami. Ustedes saben que en Miami hay una poderosa mafia norteamericana, cubano-norteamericana,
Y esa mafia, evidentemente, tiene que actuar. Entonces, desde ahí se planificó, derribaron aviones, un avión en Barbados, le pusieron bombas a hoteles en la década de los 90 en Cuba, le metieron una serie de cosas llamadas bibliotecas, que iba un agente de la CIA a través de la USAID, como dicen aquí, la USAID, y entonces le daban $100 a un muchacho que no había visto en su vida nunca, ni sabía lo que eran $100, para que pusiera 2 panfletos en una esquina y ya vi que eso era una biblioteca. Eso es muy importante, ese dato, porque ese fue el dato que llevó a que le metieran nada más y nada menos que 2 cadenas perpetuas a uno de ellos y 20 años a otro y 15 años a otros. Eran 5. Ya están allá en Cuba los 2, los 5. En el año 2001, La Habana solicitó comprar alimentos y medicina, únicas excepciones del embargo. En el año 2004, Estados Unidos limitó los viajes cubanos a la isla, a cubanos americanos a la isla, y más ayuda a la disidencia. Cuba saca de circulación el dólar, porque ya en el año 2004 Cuba estaba recuperándose de lo que se llamó el periodo especial, y sin embargo en esa oportunidad los Estados Unidos lo que hicieron fue arreciar la agresión, dándole dinero a bandoleros, delincuentes, llevando bandas de Centroamérica y de otros pueblos, llevándolos a Cuba con el pretexto de que eran internacionalistas. En Cuba hay un programa que se llama de internacionalismo, que es ayuda que se dan, los países van y trabajan y eso, y entonces los Estados Unidos inventaron un grupo costarricense de bandidos, de delincuentes, para desestabilizar el gobierno. En el 2009, en abril, Obama suprimió las trabas a los viajes de cubanoamericanos y el envío de remesas. En julio del 2009, Estados Unidos y Cuba retoman el diálogo migratorio y en diciembre se detenido en La Habana el contratista estadounidense Alan Gross. Ese fue la llave que permitió que Estados Unidos, para poder recuperar a la gente de la CIA, Alan Gross, tuvo que devolver los 3 héroes cubanos que quedaban y encima de eso restablecer las relaciones con Cuba. Que dicho sea de paso, yo decía en un artículo para el periódico El Poder Digital, decía yo que hay que tener mucha cuenta, porque esa puede ser un arma de doble filo. Resulta que este Alan Gross es el llamado contratista. ¿Ustedes saben lo que es un contratista? No crean ustedes que es el que contrata para hacer casa y eso. Es un delincuente que anda de país en país, oficial de la CIA obviamente, y viene por ejemplo a Moca, y en Moca ve que hay 2 o 3 organizaciones populares, entonces viene y se infiltra y viene aquí a vender computadoras, y entonces instalan un microchip especial, o viene vendiendo televisiones, teléfonos, nevera, cosas de esas, porque también está el contratista, que es el criminal de guerra que anda cazando países para echar a pelear. Todo eso es importante, señores, que habláramos algún día, por lo menos una hora. En el 2011, Estados Unidos flexibilizó los viajes, porque, atención, hasta ayer, si yo quería salir para los Estados Unidos, para Cuba yo salía, pero un cubano americano no, si no tenía permiso, porque si se iba, resulta que cuando llegaba a Estados Unidos caía preso y le ponían una multa grandísima. En el 2013, Barack Obama y Raúl Castro se dieron un histórico apretón en el funeral de Nelson Mandela. Ahí está todavía Nelson Mandela luchando por la paz. Muerto el cadáver ahí de Nelson Mandela, y se dieron las manos cuando llegó el presidente Barack Obama y no tuvo más que saludar a Raúl. Obviamente ya había una enorme trayectoria de negociaciones, de hablar, incluso hasta Leonel Fernández participó en algún momento en esos diálogos. De alguna manera Leonel tuvo que ver con eso, el propio Papa. No es verdad lo que han dicho que fue el Papa que logró eso, no, el Papa lo que tiene es un año, menos de un año, por ahí andará. Pero el Papa, su santidad, sí tuvo un papel destacado. Y finalmente, en el 2014, antes de ayer, Estados Unidos y Cuba acuerdan restablecer las relaciones diplomáticas, luego que Cuba liberara a Gross a cambio de los 3 cubanos que todavía estaban presos. Señores,
ese evento, unido a otro evento, que es el de que ya Europa está reconociendo en casi su totalidad a Palestina, unido a que en Colombia se va a acabar la guerra, porque la guerrilla y el gobierno están resueltos a acabarla, a pesar de que hay una banda en Colombia que no quiere que se acabe, porque ¿de qué va a vivir? ¿De qué van a vivir los vendedores de armas? Los traficantes, los narcotraficantes, ¿de qué van a vivir? Bueno, necesitan que no se acabe, pero se va a acabar. Quiere decir que son hechos muy importantes, muy importantes. El primero para América y el mundo, el primero es que Estados Unidos y Cuba hayan restablecido relaciones diplomáticas, pero ahora hay que llevarse de paro el criminal bloqueo económico, que tiene más de 98 mil millones de dólares en pérdida, y miles de personas muertas en Cuba por falta de medicina, por falta de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Y Leonel Fernández tuvo que ver con el acuerdo de Estado-Nación? Sí, Leonel Fernández, en una oportunidad, el presidente Barack Obama le pidió que le manifestara al presidente de Cuba cuando estuvo Leonel Fernández en La Habana para pronunciar un discurso, y entonces pues ahí se le planteó. Pero no solamente fue Leonel Fernández, fue mucha gente, muchos presidentes de América, amigos de Cuba y amigos de los Estados Unidos, porque el pueblo norteamericano es un pueblo tan digno como el dominicano. El problema son las autoridades. Quiero brevemente nada más resaltar lo siguiente. Primero, ¿por qué Estados Unidos, después de 50 y pico de años, dice el presidente en voz del presidente de los Estados Unidos, del dueño del planeta Tierra y parte del cosmos, hemos fracasado, y lo reconoce ahora después de tantos miles y miles de millones de dólares y vidas perdidas? Pero bueno, gracias a Dios que lo reconoció. Pero la realidad es que China y Rusia están en América Latina. Están en América Latina. La realidad es que en América Latina se creó la CELAC, que va a sustituir a la tenebrosa y diabólica OEA, que no sirve para nada, que no sea para invadir pueblos. Entonces, por mandato expreso, los Estados Unidos y Canadá no pueden ser parte de la CELAC. Lo que quiere decir que si Estados Unidos no puede ser parte de la CELAC y desaparece la OEA, Estados Unidos se queda sin ningún mecanismo de chantaje y presión a los pueblos muertos de hambre como los de Latinoamérica. Por esa razón es que Estados Unidos ha tenido que hacer eso tan rápido. Pero hay otra cosa. El hecho de que China vaya a hacer un canal interoceánico por Nicaragua pone los pelos de punta a Estados Unidos, porque le va a quitar la hegemonía que tenía en América, tanto central como del sur, y entonces no habrá de otra manera que aliarse a Rusia y a China. Ustedes han oído que el presidente Barack Obama le ha impuesto, dizque, unas sanciones a Venezuela. Eso es un acto inmoral y corrupto, porque ningún país le puede poner sanción a otro. Ahora, si usted me vende plátano y yo no quiero comprarle los plátanos, no se lo compro. Punto. Pero no me venga usted a decir a mí que usted lo sancionó, porque ¿quién es usted para estar sancionando a nadie? Sobre todo cuando Cuba lo ha vencido después de 53 años de un embargo. Quiere decir, señores, que el mundo se enrumba, entiendo yo, por una nueva cultura. Ahora, la cultura del entendimiento, esa parte que quedaba de la Guerra Fría, tenebrosa todavía, ya ha sido derrumbada. Y el hecho de que Europa, casi Europa entera, esté reconociendo, ayer lo reconoció el Parlamento Europeo, a Palestina, significa que se acabó la hegemonía de Israel en el Oriente Medio, y que Estados Unidos ha reconocido que no puede vivir solo y que tiene que venir a América, para que América no sea de los norteamericanos, sino de todos los que vivimos en este desdichado y dichoso continente. Mire, yo quería decir más, pero bueno, pero le voy a decir algo. Si de este análisis a usted le gustó, yo me siento feliz. Y si no le gustó, me da igual, porque de todas maneras, esto yo lo acabo de decir atento a mí.